Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Y vamos a leer de tal forma que entendamos lo que estamos leyendo. Y vamos a leer en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en tu nombre estamos reunidos en esta mañana, Señor. Tú enviaste tu palabra, la palabra se hizo carne. Y tu palabra cumple el propósito, Señor, para el cual tú la enviaste, Señor. El propósito de tu palabra es dar vida, Señor. El propósito de los que hemos sido llamados, Dios, es edificar tu cuerpo, Dios. Padre, que en esta mañana, Señor, Padre Celestial, tú seas edificando tu iglesia, tu cuerpo. Padre, ayúdame, Señor. Ayúdame, te lo pido, Dios, para que no sea yo, Señor, sino que seas tú, oh Dios. Para que la palabra que salga de mi boca, Señor, Padre Celestial, aunque sea mi voz, sea tu palabra, Dios. Porque tus palabras son las que son espíritu y producen la vida, Dios. Padre Celestial, que yo sea fiel a tu palabra, Dios. Que yo no le aumente a tu palabra ni le quite a tu palabra, Dios, sino que sea tu palabra, Señor, la que redarguya, la que edifique, Señor. Que sea tu palabra la que levante, poderoso Señor. Está escrito que tú enviaste tu palabra y fueron sanados, Dios. Que sea tu palabra corriendo como ríos de agua de vida, Señor, ahora, poderoso Jesús. Padre, que sea tu palabra y tu presencia, Dios. Padre Celestial, te lo pedimos en esta mañana, Dios. Que sea tu palabra edificándonos, Señor. Que sea tu palabra, poderoso Señor. Honrando, Señor, que nosotros honremos hoy tu palabra, poderoso Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Dame la sabiduría de tu palabra ahora, Dios. Dame el poder de tu palabra y el conocimiento de tu palabra, Señor. Padre Celestial, hoy te lo pedimos, soberano Jesús, oh Dios. Padre Celestial, que todo corazón duro, Dios, sea quebrantado, Dios, por el poder de tu palabra, Dios. Y esa palabra traiga transformación hoy, Señor, a los que estamos aquí. Porque lo dijo Pedro en su predicación, Señor, que esa promesa es para nosotros y para los hijos, Padre Celestial, y para nuestros hijos, Señor. Padre Celestial, oh Dios maravilloso, para los que están cerca y los que están lejos, Dios. Padre, que esa palabra que hoy recibamos, Señor, el poder de tu palabra, Señor, oh Dios, también alcance, Señor, a nuestras generaciones, Dios. Poderoso Señor, hoy lo cantábamos, Dios. Padre Celestial, de toda lengua, toda gente y de toda nación, Señor, de generación en generación, Señor, alabarán tu nombre, poderoso Señor, porque tú eres el Dios mismo de ayer, de hoy, de todos los siglos. Tú eres el Dios poderoso y tu palabra es verdadera, Señor. Tu palabra es verdad, oh Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana, poderoso Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Rey. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Hoy la palabra lleva por título, no pierda el centro. No pierda, cuando uno está montando bicicleta, no está conduciendo bicicleta, si uno pierde el equilibrio se cae. De igual manera, si uno pierde el equilibrio en la vida de fe, entonces va a terminar en el lugar, en el suelo, o en el piso, o como dice Pablo en la carta a los Hebreos, deslizándose. Entonces, dice aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, dice el apóstol Pablo, está llamando a la iglesia, y ustedes han venido estudiando a través de la vida del pastor John, él está enseñándoles acerca de la carta a los Corintios. Y dice, acompáñame, primera de Corintios, capítulo 1, y Pablo comienza diciendo, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia, se está presentando. Y dice que él les está escribiendo esa carta primero, porque él fue llamado. Y ese es el principio de nuestras vidas de fe, el ser llamados. ¿Por qué? Porque la palabra iglesia significa los que han sido llamados fuera
¿Fuera de dónde? Fuera del mundo, fuera de las tinieblas. Dice la Biblia que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O sea que la vida de fe comienza ¿cómo? Con la palabra de Dios haciéndonos un llamado. Usted que está aquí, usted ha sido un llamado y hoy va a entender en este versículo que ha sido llamado primero ¿para qué? Pablo fue llamado a servir a Dios, pero también fue llamado como apóstol. Apóstol significa el que es enviado. Eso significa apóstol, el que es enviado a realizar una función, una misión. Dice que Jesús oró toda la noche y cuando llegó la mañana, él tenía una multitud de discípulos, pero escogió a 12, a los que también llamó apóstoles y los envió. Entonces, a veces usted y yo no entendemos, mientras que estamos en la iglesia, ¿cuál es nuestro llamado? Si hemos sido llamados a ser pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, profetas, pero sí hay un llamado principal. Dice versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Qué quiere decir esto? Que no es, que la ciudad no es la dueña de la iglesia, que el hombre no es el dueño de la iglesia, sino que es la iglesia la que está en Corinto. Así en el lugar donde usted está también es llamado a ser iglesia de Dios, o sea, casa de Dios. Presencia, donde usted está, Dios ha prometido a los que creemos en Él, venir a ser morada en nosotros. Entonces donde usted está la casa de Dios, está la presencia de Dios. Usted es la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y también dijo, ustedes son la luz y la sal de la tierra. Al creer en Jesús, usted se convierte en luz en medio de la oscuridad. Y hoy, cuando nos reunimos el día del Señor, estamos conformando el cuerpo de Cristo y como iglesia. Y dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La palabra está diciendo algo muy importante. Dice, llamados a ser ¿qué? ¿Llamados a qué ser? ¿A qué dice la palabra? Versículo 2. A ser santos. ¿Qué significa? Que usted y yo ya no vivimos para nuestras pasiones, sino que ahora somos llamados a vivir para Dios. Santo significa apartado con un propósito. Dios creó la humanidad y dentro de toda la humanidad que creó, cogió un hombre y lo apartó y creó un lugar, el huerto del Edén, y allí lo colocó y sopló en él espíritu de vida y dice que fue el hombre un ser viviente. Usted y yo, al escuchar el llamado de Dios, al escuchar la palabra de Dios, hemos recibido la vida espiritual. Por eso anhelamos cada día que esa palabra more en nosotros, porque es el sustento de nuestra vida espiritual. Entonces, así Dios colocó a Adán allá en el huerto del Edén con un propósito. ¿Cuál es? De que lo cuidara y lo guardase. Y dice que ese es el llamamiento que usted y yo tenemos. ¿Cuál? Llamados a ser santos, a vivir para Dios. Ese es su llamado, ese es mi llamado. Así sea apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, sea cual sea el otro llamado para el cual Dios lo haya traído y para edificar su iglesia, usted y yo somos llamados a ser santos. Pero ¿qué pasaba en Corinto? Los hermanos de Corinto habían recibido el testimonio y habían recibido la enseñanza del apóstol Pablo, y si usted quiere mirar y aprender más acerca de esto, puede ir a Hechos capítulo 18, y allí se menciona cómo Pablo en su segundo viaje misionero llegó a Corinto y comenzó a predicarle a los judíos, pero los judíos no quisieran recibir el testimonio de que Jesús era el Cristo. Entonces Pablo comenzó a predicarle, se fue a los gentiles y ellos comenzaron a creer y ahí se conformó la iglesia del Señor en Corinto. Y dice que el testimonio que ellos recibieron, la palabra que ellos habían recibido, en esta iglesia, dice... Versículo 4, dice, gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasaba con esta iglesia? Estaba enriquecida. ¿Qué don le faltaba a esta iglesia? Ningún don. No le faltaba ninguno, aquí lo está diciendo. Y si usted y yo leemos la carta a los Corintios, nos vamos a dar cuenta que allá habían de todas las clases de dones. Había profecía, había lenguas, había también sanidades, milagros. Y el apóstol Pablo, entonces, en esta carta, comienza a hablarles y a corregirlos acerca de la vida de fe.
Porque aunque tenían todos los dones, esto no significa, que estaban haciendo todo lo correcto, sino que habían algunas cosas que habían acontecido en esta iglesia. Y entonces dice que unos hermanos de la iglesia, preocupados, le contaron a Pablo que a ellos habían comenzado a tener divisiones. ¿Por qué? Porque comenzaron a seguir a los hombres. Se les olvidó que fue Jesús el que murió en la cruz. Se les estaba olvidando la palabra que Pablo les enseñó claramente. Y si usted y yo hacemos memoria en las Escrituras, no fue a los únicos que se les olvidó. ¿Por qué? Porque cuando leemos la carta a los Gálatas, ¿qué les dice Pablo a los Gálatas? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó o quién os fascinó para que tan pronto habéis dejado la enseñanza que les di? Entonces, y ahora está volviendo otra vez atrás. Entonces, usted y yo, Pablo nos está advirtiendo en esta mañana algo. Que aunque tengamos los dones, que nosotros hemos sido llamados a ser de Cristo y vivir para Él, no para el hombre. Aunque Dios haya colocado una pareja de pastores, como las que ustedes tienen, unos maestros, como lo son el pastor John y la pastora Paola, ustedes no le pertenecen a ellos. Ustedes no viven para ellos, sino vivimos para Dios. Su llamado es a ser santo, a vivir para Dios y a prestar el servicio al Señor y a su iglesia, a su cuerpo. Y dice la Escritura que Cristo es el que quita la división, porque estaban diciendo, no, es que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Y entonces Pablo tiene que decirles, oiga, ¿qué les pasa? No, ustedes no entienden que yo no morí por ustedes. Cristo me dio una misión. ¿Cuál fue? El anunciarles el evangelio, el anunciarles la buena noticia, decirles que hay uno mayor que yo, que es Jesús, que es el Cristo. Y Cristo significa el ungido, el enviado por Dios para salvar. Y a nosotros no se nos puede olvidar eso, porque como siempre está aquí una figura, una persona, un pastor, y entonces nosotros a veces tratamos o tendemos a irnos por lo que ven nuestros ojos. Como tentó Satanás a Eva, le dijo, mira el árbol y mira que el fruto es delicioso, mira que el fruto es agradable, y entonces Eva fue seducida, fue engañada y comió. De igual manera el diablo siempre va a intentar hacer que nosotros desviemos nuestra mirada del Señor Jesucristo y pongamos la mirada en el hombre. Y cuando nosotros quitamos la mirada del alto y del sublime, del eterno Señor, quitamos la mirada del invisible, entonces vamos a comenzar ¿a qué? A caminar, a caer, a retroceder, a menguar en nuestra vida de fe. Es que al pueblo de Israel le pasó. Miren, el pueblo de Israel vio la gloria del Señor en el desierto. Cuando salieron en Egipto, ellos vieron un Dios poderoso que se levantó y que acabó con una nación, con una potencia, con Egipto. Y vieron cómo Dios les abrió el mar, vieron cómo cruzaron y cómo los egipcios quedaron allá apresados, enterrados allá, sepultados, porque no estaban peleando contra un pueblo, estaban peleando contra el propósito, con el Dios soberano, porque a Dios le pertenecía a ese pueblo. Entonces el pueblo de Israel llegó al desierto y Moisés subió al monte Sinaí. Y dice que allá duró 40 días y el pueblo se desesperó y dijo, nosotros no sabemos qué pasó con Moisés. Aarón, háganos un Dios. Y Aarón les dijo, bueno, tráiganme oro y les voy a crear un Dios. Y comenzaron a hacerle fiesta y dijeron, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y ahí es cuando Moisés baja con las tablas de la ley y la rompe y se enfurece y le dice, ¿por qué hicieron esto? Pero esa es la condición de nuestra carne. Nuestra carne siempre va a tender, y eso es lo que va a hacer el diablo, Satanás, que nosotros menguemos, que a través de la carne dejemos de mirar al Señor y comencemos a mirar al hombre. Y como en el hombre encontramos tantos defectos y tantos problemas, tantos errores, entonces nuestra vida de fe va a comenzar a decaer. Pero Pablo nos está advirtiendo en esta carta que dejemos de seguir a los hombres, sino que los sigamos ¿a quién? No a Pablo, que sigamos al Señor. Es el Señor, es Jesús, es el Cristo, el que murió en la cruz y dio la vida, dio su sangre por usted y por mí. Y es el llamado del Señor en esta mañana. Cuando yo estaba preparando esta predicación, de verdad que es con temor y temblor. ¿Por qué? Porque ustedes son una iglesia que ha sido estructurada en la palabra.
Pero no por temor solamente a ustedes, sino por temor a no hablar lo que no es de Dios. Y a decir que el Señor los está llamando a vivir para Él. Es el llamado del Señor a que pongan su mirada. Miren, yo conozco unos cuantos de aquí, pero aquí hay alguien que sí los conoce a todos ustedes. Y Él les está diciendo, mírenme. Los está llamando a vivir para Él. A vivir para Él. Es el llamado a ser santos. Es el llamado a dejar lo que yo estoy haciendo para comenzar a vivir para Él. Para servirle en su cuerpo. Y dice, así que hermanos, ¿por qué mencioné el capítulo 1 si la predicación es del capítulo 2? Porque Pablo aquí está diciendo así que hermanos. O sea, Pablo ya les dijo, miren, Cristo es sabiduría de Dios, poder de Dios, es Cristo resucitado. Así que está uniendo el capítulo 1 y el capítulo 2 y le está diciendo, cuando fui a vosotros, Pablo le está recordando el momento en que él llegó a Corinto y comenzó a predicarles. Y Pablo no les predicó, dice, con palabras, con un discurso excelente, con mucha sabiduría, sino que Él les dio el mensaje de una manera clara y sencilla. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué le interesaba a Pablo? Llegar con sus títulos. Antes, cuando Pablo perseguía a la iglesia, él llevaba cartas de recomendación de los principales sacerdotes en Jerusalén, para perseguir al cuerpo de Cristo. Y cuando él llegaba a una región presentaba esas cartas y decía, yo soy Pablo, que fui instruido y que soy fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día. Y todo lo que él expone en otra carta a los filipenses. Todo lo que él muestra, lo que él era. Pero cuando llega a Corinto, él no muestra nada de eso. ¿Por qué? Porque él dice, para mí todo esto lo tengo por basura con el fin de ganar a Cristo. Y es lo que Pablo nos está diciendo en esta mañana, nos está diciendo que él cuando llegó a los Corintios se propuso algo, que no se propuso conocer quién era él no se dio a conocer a él mismo, sino tenía algo más importante, un mensaje más importante que dar. Y ese mensaje que él tenía que dar era acerca del Señor Jesucristo. Que Cristo es el ungido. Y que a través de Cristo usted y yo hemos sido constituidos hijos de Dios. Que a través de Cristo, Pablo fue a anunciar el testimonio de Dios. Versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Acompáñame a primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 5. ¿Cuál es el testimonio que anunciaba Pablo? ¿Qué era lo que anunciaba Pablo? ¿Cuál es el testimonio de Dios que daba a conocer Pablo? Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 9 al 12. Dice la Escritura, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Es que Dios dio testimonio de ¿quién? El Padre dio testimonio de su Hijo. Y mayor que mi testimonio es el testimonio de ¿quién? De Dios. Primera de Juan 5:9. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Mire que Juan, el apóstol, está dando. ¿Cuál es el testimonio que usted y yo hemos recibido? Que Pablo predicó a los corintios, que recibieron los corintios. ¿Cuál es el testimonio que usted y yo también debemos dar? Y el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo.
El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso si usted y yo vamos a predicar, si vamos a buscar a las personas, por eso si yo me paro aquí de hablar de cualquier otra cosa, yo puedo moverle el alma, yo puedo moverle las emociones, pero el único que puede dar vida, y ese testimonio lo dio el Padre, es ¿quién? Jesús. El Hijo de Dios. Ese es el testimonio que usted y yo debemos dar. Esto es lo que más nos debe importar, de ir a llevarle a las personas, ¿qué? El testimonio. Pero para dar testimonio se necesita, ¿qué? Un testigo. Porque yo puedo hablar de lo que no he visto y de lo que no sé. Sí. Usted nunca ha hablado cosas que... Usted ha escuchado un rumor, ¿cierto? Usted ha visto en las redes sociales un rumor. Y usted después va y lo cuenta y resulta que era mentira. ¿Se cercioró de lo que está diciendo era verdad? No. Pero un testigo, como lo afirma la Biblia, un testigo es una persona que estuvo presente, que presenció los hechos. Un testigo es una persona que cuando cuenta su versión no le añade ni le quita, y que además respalda con su vida, está diciendo con su vida, porque si resulta ser un falso testigo, se muere. Imagínese que usted y yo vamos a hablar de Cristo sin conocerlo. ¿Usted conoce personas que hablan de Cristo sin conocerlo? Sí. Porque no leen la palabra. Porque no tienen comunión con la palabra. Porque simplemente hablan de algo que escucharon y escucharon y escucharon y escucharon y ya se volvió en ellos una realidad, pero al no leer la palabra no conocen a Dios. Dice el Evangelio de Juan que este libro se ha escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y que para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Es que Dios nos dio un privilegio de tener su palabra, ¿para qué? Para no ser engañados y para no dejarnos engañar. Es que es un tesoro esta palabra. Porque si yo voy a venderle una casa a usted, ¿usted qué me va a pedir? Las Escrituras, ¿cierto? Y usted revisa las Escrituras y va y confirma si es verdad. Pero si yo le ofrezco una casa y le digo, no, es que es una urgencia que tengo, es que me voy de viaje y yo se la dejo bien barata, deme tanto. Y usted dice, uy, está bueno el negocio. Pero usted no va y revisa las Escrituras. Lo puedo estar engañando. Y por eso usted y yo debemos examinar las Escrituras. Debemos venir ante la palabra y arrodillarnos ante ella como la palabra de Dios. En oración. Porque aunque fue escrita por los hombres, fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Esto no es cualquier palabra. Miren, de mis palabras las pueden borrar, se van a caer, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra eterna, esta es la palabra poderosa, la que Dios nos entregó para que usted no se deje engañar. Porque si yo lo llego a engañar, yo tengo que responder delante de Dios. Pero si usted es engañado, usted también tiene que responder delante de Dios. Porque si yo tengo un billete falso y usted conoce los billetes, y yo se lo doy, y usted lo recibe, como si fuera uno bueno, ¿de quién es la culpa? Mía, porque lo estoy engañando, pero suya también, por dejarse engañar. Entonces nosotros, como hijos de Dios, como hombres y mujeres que somos llamados a vivir para el Señor, debemos conocerlo a Él y estar preparados para dar defensa de nuestra fe, para dar testimonio de Jesús, hablar de Jesús, no hablar de una iglesia, no hablar de una denominación, no contarle a otros lo bueno y grande que es el pastor, sino hablar de ¿quién? Del pastor de pastores, del príncipe de los pastores. El Señor es mi pastor, dice el Salmo 23. Juan capítulo 10 dice, yo soy el buen pastor y mi vida pongo por mis ovejas. De Él es que usted y yo debemos hablar. Pero para poder hablar usted y yo tenemos que conocerlo. Tiene que ser vida en nosotros. Y ese es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál? Que todo aquel que cree en Él tiene vida. Si usted tiene al Hijo, usted tiene la vida, usted puede hablar de Jesús con autoridad, con poder. De lo contrario, estará dando un falso testimonio de algo de lo cual no está seguro. Y nosotros, Pablo podía haber predicado a los corintios con palabras excelentes, sí, pero rehusó hacerlo, porque él tenía temor y temblor de que ellos colocaran su mirada en él y no en Jesús.
Usted y yo debemos hacer lo mismo. Cuando vamos, por eso es que es tan importante en la vida de fe orar. ¿Por qué? Porque cuando usted ora, usted se está humillando ante el Señor. Cuando yo oro, yo le estoy diciendo, estoy reconociendo que Él está por encima mío. Que Él es el que hizo los cielos y la tierra. Y que su palabra es la que sostiene el mundo. Lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Cuando usted se arrodilla, usted está reconociendo que usted no puede ir a hablar lo que quiera, sino que usted está diciendo, Señor, a ti me someto, porque yo quiero que lo que salga de mi boca sean tus palabras, sea la palabra que transforma las vidas. Es que ustedes están aquí, no porque el pastor John predique muy bonito. Ustedes están aquí porque han escuchado la palabra de vida, y esa palabra los ha transformado. Y ustedes anhelan cada día que esa vida de fe crezca, esa vida de fe se desarrolle. Esa es lo que está diciendo Pablo aquí. Ese es el testimonio que usted y yo debemos anhelar y temblar ante Dios todos los días. Porque no debemos mirar la grandeza del hombre, porque así el hombre tenga una posición alta. Pero cuando usted le habla la palabra de Dios, esa palabra va a su espíritu. Y entonces ese espíritu, si él lo cree, cobra vida. Viene a la vida. Y entonces dice Pablo, versículo 4, 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Por qué Pablo no habló con humana sabiduría? ¿Por qué Pablo no habló? ¿Saben por qué? Capítulo 1 de Corintios, de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo no hablaba con humana sabiduría? Porque a través de la inteligencia no podemos conocer a Dios. Porque Jesús le dijo a la mujer samaritana, ya en Juan capítulo 4, que le dijo, Dios es espíritu. Y a través de la mente, a través de la inteligencia, a través de que usted tenga mucho conocimiento, usted no va a poder conocer a Dios. Porque ¿cómo le explica usted a un griego que el Cristo, el Dios soberano, vino a salvarlo, pero murió en una cruz? Usted y yo queremos alguien que venga a salvarnos como ¿quién? Como Batman, como Superman, como Linterna Verde. Que tenga un superpoder, que tenga una fuerza que nadie lo pueda detener. Ese es, para el mundo ese es un salvador, ¿cierto? Un hombre que tenga habilidad y un hombre que tenga estrategia y que destruya a los malos y que recompense a los buenos. Pero es que Cristo, en la sabiduría de Dios, Él mandó un Salvador y murió en la cruz. Por eso es tropezadero, por eso es locura, por eso Pablo no predicó con la sabiduría humana, porque al predicar con la sabiduría humana, entonces dice que entonces el mensaje de la cruz se haría vano, sin poder, sin sentido. Pero cuando usted y yo entendemos el mensaje de la cruz, sabemos que la cruz es ¿qué? Poder de Dios. Es que Pablo lo dijo se lo dijo a los romanos, yo no me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es que hay más poder. ¿En quién? En Jesús. Que en todo el conocimiento que tengamos aquí en nuestra mente. Que en toda la fuerza que usted tenga en su cuerpo. Hay más poder es que es más poderoso el plan de Dios que su plan, que su estrategia, que su forma de hacer las cosas. Es que es el plan de Dios. ¿Por qué?
dice ahí en el primer capítulo de Corintios, que a Dios le plació salvar al mundo, ¿cómo? ¿Enviando superhéroes? No, es que para que otras personas crean en Jesús, dice, versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y entonces, ¿a quién escogió Dios para llevar el mensaje? Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escogió lo más débil, porque lo poderoso que hay en usted y en mí, ¿qué es? Es Él. Es su palabra, es su poder, es su mandamiento, es su presencia, es el Espíritu de Dios. Para que nosotros no nos llevemos la gloria, ¿cierto? Para que yo no diga, no, es que yo por mi habilidad y por la forma en que prediqué y por la forma en que les hablé, entonces por eso llegaron a Dios. No, es Cristo, es el poder de Dios obrando en la vida de cada uno de las personas. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Pablo predicó con debilidad, con temor y temblor. ¿Por qué? ¿Por qué Dios escogió a los más débiles? ¿Cierto? ¿Por qué escogió a los más débiles? Dice, versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es que a usted y a mí no se nos debe olvidar que somos de carne y hueso. El pastor ya decía algo muy importante, es que a veces nos creemos súper espirituales. Y cuando ya nos creemos tan súper espirituales, comenzamos a ver a los demás, ay, mire, ese le falta, y a ese le falta, y a ese le falta. Y comenzamos a verlos y a juzgar. Pero cuando usted y yo nos sentimos que débiles, por eso Dios permite. Dice aquí, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, porque de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces ¿cuáles eran las debilidades? En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es que cuando viene una persecución, cuando usted tiene una necesidad, ¿de quién se acuerda? De Dios. Sí, ay, Señor, ayúdame. Ahora sí. Por eso es que si usted y yo queremos hacer de este cuerpo, queremos ya no volver a sentir nada, pues entonces significa que ya hemos partido para el cielo. Pero mientras que estemos aquí en la tierra, usted va a experimentar que Jesús lo dijo. Ustedes creerán en mí y ya la vida de fe va a ser una vida espectacularmente tranquila, felices. Usted va a obtener todos los deseos de su corazón. Usted no va a volver a sentir tristeza ni necesidad. Usted va a estar siempre bien. No le va a volver a faltar nada. No va a volver a sentir dolor. Eso dijo Jesús. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y cuando Jesús oró por sus discípulos allá en Juan capítulo 17, ¿qué les dijo? Ellos están en el mundo, aunque no sean del mundo. Guárdalos por tu nombre. Guárdalos. Jesús dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Y qué defensa tiene una oveja? ¿Cómo se defiende una oveja en medio de lobos? No tiene, ¿cierto? Pero por eso dice que cuando usted y yo reconocemos nuestra debilidad,
entonces es cuando el poder de Dios comienza a manifestarse. Cuando usted reconoce que es débil, usted comienza a depender del que es más fuerte que usted. Cuando yo reconozco que soy débil, entonces yo me agarro más fuerte de aquel que nunca me suelta. Como dice el Salmo, nunca se dormirá el que te guarda. Nunca se dormirá el que está de parte tuya. Y dice, anunciar el testimonio de Jesús. Debemos hacerlo como Pablo le está recordando a los corintios. Ellos recibieron un ejemplo y debían anunciarlo con temor y temblor, con debilidad. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 4. Está hablando Pablo, desde el versículo 1 dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Que es que la debilidad está en la carne, pero es que el poder está en Cristo. ¿Se quiere vivir para la carne o quiere vivir para Cristo? Si usted vive en la carne va a ser débil, va a llevar una vida de fe débil, pero si usted vive por Cristo, entonces va a llevar una vida de ¿qué? De fe poderosa. Y continúa Pablo diciendo, 1 Corintios capítulo 2, dice que el Señor nos dio el mensaje del Evangelio y que esa predicación nosotros debemos llevarla a otras personas. ¿Cómo hacen las demás personas para creer? Lo dijo Pablo en Romanos capítulo 10. ¿Cómo creerán si no fueren enviados? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo invocarán en quien no han creído? ¿Por qué la gente invoca a otros dioses? Porque no han creído en el Dios verdadero. Pero Pablo dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? No hay quien les predique. Usted y yo tenemos esa responsabilidad de ir a anunciar el mensaje del Evangelio. Porque a Cristo, a Dios le plació que los débiles, hombres y mujeres, vayamos a contarle al mundo que hay alguien que es poderoso. Alguien que es majestuoso. Lo que necesitaban conocer los corintios era a Cristo, el ungido, el que fue muerto por ellos y que resucitó. Que mejor es el plan de Dios que el plan de los hombres. Y Pablo, 1 Corintios capítulo 2, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué Pablo no predicó con humana sabiduría? Porque él tenía un propósito de que la fe estuviera puesta ¿en quién? En el Espíritu, en Jesús, en el Señor. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Y quién es el poder de Dios? Cristo es el poder de Dios. Y sobre Él es que usted y yo debemos edificar. Por eso la predicación se llama no pierda el centro, no pierda lo más importante, no pierda es Cristo. Cristo es el poder de Dios. Y cuando usted comienza a edificar sobre Cristo, entonces su edificación va a ser que firme, estable, va a durar. Pero también dice aquí en el capítulo 3 de Corintios, dice que usted recibe diferentes materiales para edificar. Piedra, heno, hojarasca, piedras preciosas, oro o plata. Y que al final su obra va a ser probada. Mi obra va a ser probada. Usted decide cómo edificar. De ahí para arriba, porque Cristo es la base.
Y su fe y mi fe debe estar fundada ¿sobre qué? Sobre Cristo, sobre el poder de Dios. Y por eso dijo Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es del poder de Dios para salvación. Ahí es donde está basada nuestra fe. Y eso es lo que aprendieron los apóstoles. Vayamos un momento a Hechos, capítulo 4. Mire que eran unos los apóstoles, su forma de actuar era una antes de que viniera el Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, versículo 23. Dice que, antes de leer, dice que ellos, Jesús antes de subir al cielo, antes de ser llevado al trono, dice que le dijo a sus apóstoles, les digo, no se vayan, sino quédense en Jerusalén orando, quédense allá hasta que reciban la promesa del Padre. ¿Y cuál era esa promesa? El Espíritu Santo. Y dice Hechos capítulo 2 que vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y la gente escuchaba que ellos glorificaban a Dios. Y entonces de ahí en adelante Pedro se levantó y comenzó a predicar y ese día se convirtieron una gran cantidad y luego Pedro volvió a predicar y se volvieron a convertir. Luego dice que Pedro y Juan iban al templo a orar y había un cojo que estaba a la entrada del templo y Pedro y Juan, él les pidió dinero. Ellos dijeron, no tenemos, pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús. Y ese hombre se levantó y quedó sano, y eso fue un alboroto tremendo. Y entonces a ellos les dicen, miren, ustedes deben de predicar del nombre de Jesús. Y es aquí cuando llegamos a Hechos capítulo 4 y dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Entonces, dice, versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y entonces dice que los apresaron. Después de que Pedro testificó de que en ningún otro nombre hay salvación, sino solo en el nombre de Jesús, los apresaron. Y les prohibieron predicar de ese nombre. Pero mire lo que ellos hicieron, versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, vinieron a los que habían creído, vinieron a la iglesia. Y dice, y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. ¿Y qué hicieron? Se pusieron a llorar y dijeron, no, ¿ahora qué vamos a hacer? Se nos vino el gobierno encima, nos van a perseguir, nos van a cerrar la iglesia. ¿Ahora qué vamos a hacer? No, mejor dejemos de creer, dejemos de anunciar el evangelio. ¿Ellos hicieron eso? No. ¿Qué hicieron? Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Oraron, clamaron a Dios. Y mire cómo fue esa oración. Ellos oraron, Señor, castiga a estos hombres impíos, pecadores, hijos del demonio. Padre, repréndelos, Señor, sácalos corriendo, que sean destruidos. Ellos oraron así. No, mire cómo oraron. Dijeron, soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno
contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos oraron pidiendo ¿qué? El denuedo. Y cuando terminaron de orar, ¿qué recibieron? El denuedo. ¿Y qué significa el denuedo? Tener la valentía de que usted y yo, aunque estemos parados y nos estén amenazando de muerte, no temamos anunciar el nombre de Cristo. No temamos ante quienes, ante los hombres. No importa si usted está ante el doctor, ante el alcalde, que usted tenga el denuedo de anunciar a Cristo. No importa si usted está ante sus padres, ante su jefe, ante la persona que le gusta. Y usted tenga temor, pero pida el denuedo para hablar y anunciar el mensaje de Cristo, el mensaje de la fe, que Cristo resucitó entre los muertos, en ningún otro hay salvación. Ese es el denuedo que usted y yo debemos pedir, porque hoy en día se está hablando de otro evangelio, como si existiera otro evangelio. Y por eso la iglesia, hay tantas iglesias llenas de personas, pero hay tanta gente que se está muriendo sin conocer al Dios verdadero. Por eso Pablo les dice que él predicó, y él no predicó con humana sabiduría, para que su fe no estuviera basada en la palabra de los hombres, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso debemos pedir el denuedo. Y vemos otra persona que también hizo esto. Acompáñame un momento rápidamente a Éxodo capítulo 3. Esto es una responsabilidad para nosotros. Éxodo capítulo 3, cuando escuchamos el mensaje y escuchamos que debemos hacer la voluntad de Dios, y escuchamos que debemos hacer discípulos, y escuchamos que debemos ir a predicar el evangelio, y muchas veces nos preguntamos cómo lo hacemos. Porque a veces puede venir a nuestra mente que nos sentimos incapaces de hacerlo, que no estamos preparados todavía para llevar el evangelio. Pero miren Éxodo capítulo 3, Dios llama a un hombre, ¿cierto? ¿A quién llamó? Muy bien. ¿Y quién era Moisés? Moisés era alguien bien importante en el pueblo de Israel. Hasta ese momento no era. ¿Sabe qué era Moisés? Un asesino, que huyó para que no lo metieran en la cárcel. Él estaba escondido allá, en el desierto. Dice la Biblia, los capítulos anteriores, que Moisés vio que un egipcio estaba maltratando a uno de sus hermanos. Y él lo defendió, pero se le fue la mano, lo mató. Y entonces, ¿qué hizo? Hizo un hueco y lo escondió. Pero como se dio cuenta, él pensó que nadie lo había visto y que todo iba a quedar así. Y que la forma de liberar a sus hermanos del imperio egipcio era a través de su fuerza. Entonces, él dijo, bueno, esto ya quedó así, yo voy a seguir intentando salvar al pueblo. Pero cuando se dieron cuenta, al día siguiente dice, que estaban peleando dos hebreos y entonces Moisés dijo, no peleen, ustedes son hermanos, ¿qué les pasa? Y entonces llegaron y le dijeron los hebreos, ¿qué? ¿Nos va a matar igual que hizo con el egipcio? Y entonces Moisés dijo, se dio cuenta. Y entonces eso llegó a oídos de Faraón. ¿Y Faraón qué hizo? Corrió. Faraón lo mandó a buscar, ¿y qué hizo Moisés? Corrió al desierto. Y entonces allá se encontró, dice que cuando llegó, se estuvo al lado de un pozo, y allá llegaron las hijas de su suegro. Hasta ese momento no era el suegro, pero es que no me acuerdo el nombre exactamente, para no decirle mentiras. Entonces, dice que no las dejaban que las ovejas tomaran del agua, y entonces él las defendió y volvió y otra vez impuso su carácter. Y que ya entonces ellas las llevaron donde su suegro. Y el suegro le dijo, bueno, mire, yo le doy a una de mis hijas como su esposa, y venga, sírvame. Entonces Moisés se dedicó 40 años a ser pastor de ovejas.
Y un día iba por el desierto y vio una zarza que ardía y no se consumía. Dios lo estaba llamando. Porque Moisés había visto muchas zarzas arder en el desierto. Sí, pero esta había algo especial. No se consumía. Y eso llamó su atención y se acercó. Y allí Dios le habló. Y le dijo, Moisés, lo necesito. Lo voy a enviar. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios había escuchado a su pueblo, y llamó a un hombre que había sido desterrado, a Moisés, que estaba escondido, un hombre que no tenía nada, pero Dios lo llamó para que desarrollara una misión, que sacar al pueblo de Egipto, librar a su pueblo de la esclavitud de Faraón. Cuando usted y yo entendemos que hemos sido llamados por Dios, Dios nos llama con un propósito, que sacar a las personas que están bajo el poder de Satanás, de las tinieblas, y llevarlos ¿a dónde? Al conocimiento eterno del Evangelio, a la verdad, que salgan de las mentiras, que se conviertan de los ídolos al Dios verdadero. Al igual que Moisés, Dios lo está llamando a usted y me está llamando a mí. Hay personas que están clamando, pidiendo conocer a Dios. Cornelio, Hechos capítulo 10, era un hombre que oraba, era un hombre que ayunaba, era un hombre que diezmaba, era un hombre que ofrendaba, pero él no conocía a Dios. Y él allá clamaba. Y cuando Pedro estaba en la azotea, le llegó ese mensaje y le dijo, van a venir unos hombres a buscarte. Ve allá a la casa de ese hombre y predícale el evangelio. Y efectivamente llegaron y le dijeron, Pedro, mira que Cornelio manda a buscarte. Pero es que a Cornelio se le dijo, manda a buscar a Pedro que se está hospedando en la casa del curtidor, porque él tiene palabras que te van a hacer salvo. Usted y yo tenemos palabras que van a ser salvos. Por eso la predicación del evangelio no está basada en la intelectualidad del hombre, sino en el evangelio poderoso. Porque es el evangelio, la buena noticia de Jesús, que Él vino a dar salvación, a sacar nuestras vidas de la esclavitud del pecado. Pero como Moisés hablaba muy bien, miren lo que dice. Y he dicho, versículo 17, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les dirás, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. ¿Moisés conocía a Dios? No lo conocía. Hasta ese momento estaba hablando con él. Él había sido instruido en la ley, en el conocimiento de la palabra. Su mamá le había contado acerca de su pueblo. Pero él todavía no había encontrado a Dios. Él todavía no conocía a Dios. Hasta ahora estaba comenzando a tener una relación con Él. Por eso Dios permite plaga tras plaga. Porque estaba enseñándole que al pueblo que había estado cautivo, que Él es el Dios poderoso. Cada plaga destruyó una deidad en la cual creían los egipcios. Y Dios estaba enseñándole no solo a Faraón que había un Dios, porque cuando Moisés y Aarón se presentan ante Faraón, Faraón dice, ¿y quién es ese Dios? Yo no lo conozco. Pero de ese momento en adelante comenzó a entender quién era ese Dios. ¿Quién era ese Dios?
Y Moisés también entendió quién era el Dios que se le apareció allá en el desierto y lo llamó. Y dice, capítulo 4. Entonces Moisés, versículo 1, respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto te creerán que él se te ha parecido, Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Por qué creerán? ¿Qué dijo Jesús? Miren, si no quieren creer a mi palabra, aunque mi palabra no es mía, sino que yo recibí el mandamiento del Padre acerca de lo que he de decir y acerca de lo que he de hablar. Si no quieren creer a mi palabra, entonces crean a las señales. Si usted y a mí no nos quieren creer por la palabra que le llevamos, pero si nosotros debemos manifestar, Dios va a manifestar el poder de su palabra. Van a ver que esa palabra de Dios es poderosa y que Dios, como oraron en Hechos capítulo 4, Dios extendió su mano confirmando su palabra. Si no creen a la palabra, creerán a las señales, porque Dios respalda su palabra. Dios siempre respalda su palabra. Dios cumple lo que promete, porque Dios es justo. Y entonces, entonces, versículo 10. Entonces dijo a Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Miren, usted tal vez no se llame Moisés, o tal vez sí. Pero tal vez usted pueda usted pueda colocar esta excusa a Dios. Decirle, Señor, yo no sé hablar, yo no sé qué decir. Pero hoy el Señor le está diciendo, vaya, porque yo voy a poner en tu boca mis palabras. Yo voy a poner en tu boca mis palabras. Y entonces Moisés, ¿qué dijo? Se volvió a negar y dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. No, Dios, eso es muy difícil para mí. Yo que voy a ir a hablarle, mejor que vaya el pastor, que ese sí sabe mucho. No, que vaya tal persona. No, es que Dios a usted lo colocó en un lugar donde no me puso a mí, porque es a usted a quien lo va a usar. Es a usted a través suyo, porque usted va a llevar la palabra de Dios. Por eso Dios lo llamó con un propósito, con el propósito de enviarlo. Pero de usted y de mí depende el obedecer al Señor. Y entonces dice, versículo 14, Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayas de hacer. Por eso el Evangelio, por eso Pablo le recuerda a los corintios, por eso Pablo nos recuerda hoy a nosotros. El poder del Evangelio no está en la sabiduría humana, el poder del Evangelio está en las palabras del Señor, porque la palabra de Dios se cumple. ¿Qué le dio Dios a Moisés para liberar a su pueblo? Le dio un ejército con grandes armas poderosas. No, le dio una vara, le dio su palabra. Por eso el Salmo 23 dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Por eso Dios nos dio su palabra para ir a conquistar a los hombres, para traerlos a los caminos del Señor. Dice en la carta de los Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Dice que si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda infracción, toda desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor y siendo confirmada por aquellos que la recibieron, por los testigos? Y dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales
con milagros, y con diversos milagros y prodigios. Dios cumplirá su palabra. Y Dios testificará siempre que su palabra es verdad. Por eso en esta mañana pónganse de pie y vamos a orar. Y cierre sus ojos un momento, por favor. Tal vez hemos pensado muchas veces que es por lo que somos, o tal vez eso nos enseñaron, que es por todo lo que somos que Dios nos va a usar. Pero la palabra de Dios dice que lo vil y menospreciado escogió Dios. Y en esta mañana, al escuchar el llamado del Señor a su vida, el llamado a vivir para Él, el llamado a ser santo, el llamado a ser iglesia, el llamado a no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, el llamado a confiar en su palabra y en su verdad, el llamado a poner toda nuestra confianza en su palabra que es poderosa. Yo le invito en esta mañana. Tal vez usted le ha presentado a Dios muchas excusas y le ha dicho, no Señor, yo no puedo, yo no sé. Tal vez usted ha visto su debilidad, ha visto la vasija de barro que es, que ante sus ojos es imperfecta. Y tal vez usted puede pensar, yo no puedo predicar el Evangelio, ¿quién me va a escuchar a mí? Si yo no he estudiado, si yo no tengo la preparación, si yo no tengo la habilidad, si tengo vergüenza. Pero en esta mañana, al igual que Moisés, allá en medio del desierto, el mensaje que le daba a Faraón era simple y sencillo. El Señor Dios se me apareció y Él dice, deja salir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Si no obedeces, voy a convertir el agua en sangre. Si no obedeces, va a caer granizo del cielo y va a matar a todo el que esté afuera. Si no obedeces, voy a traer tinieblas. Si no obedeces, voy a hacer traer la plaga de las ranas. El poder está en el Evangelio, en la palabra del Señor. Padre, iglesia, en esta mañana, levante sus manos ante el Señor y dígale, Dios, aquí estoy. Padre, hemos escuchado el llamado de tu voz a nuestras vidas, Señor. Padre, que aprendamos, Señor, oh Dios, con humildad, que no es por lo que somos, Dios. No es por la elocuencia de nuestras palabras, sino que es por tu poder, oh Dios. Es la palabra que nos diste, el tesoro de tu palabra, Dios. Ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Porque Juan dice allá que lo que nosotros vimos, lo que tocamos, lo que experimentamos, de eso es lo que les anunciamos a ustedes acerca del Cristo vivo. Poderoso Señor, en esta mañana yo te pido, Dios. Poderoso Señor, ahora, Padre de la gloria, trae una restauración sobre la vida de los hombres y las mujeres que están aquí, oh Dios. Aquellos que han sentido debilidad, oh Dios. Aquellos que están sintiendo que no pueden más, oh Dios. Padre, aquellos que están sintiendo que el mundo les está ganando. Ahora, poderoso Señor, Padre celestial, aquellos que habían puesto su mirada en el hombre y el hombre les falló, y entonces su fe se encuentra, Dios, Padre celestial, debilitada, Señor. Que ahora su mirada venga otra vez al Señor y a su palabra, para que nuestra fe no esté sobre la sabiduría de los hombres, sino sobre la sabiduría del Dios poderoso. Iglesia, que no perdamos el centro, que no edifiquemos sobre el hombre, que no edifiquemos sobre nuestra emoción, que no edifiquemos sobre la carne, que nuestra fe esté basada en el poder de Dios, en Cristo, el autor y consumador de la fe, el Cristo, el que Dios envió para salvarnos, el Cristo, el que Dios envió para perdonarnos,
El Cristo, el que Dios envió para sanar nuestros cuerpos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor.